Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían acompañadas de un escupitajo en mi propia cara, y mucho menos que esas palabras saldrían de la boca de mi hijo. Mi propio hijo. El niño que cargué en brazos durante noches enteras cuando lloraba de fiebre. El mismo al que le enseñé a caminar, a leer, a ser un hombre de bien. Ese día, mientras su saliva resbalaba por mi mejilla arrugada, supe que todo había cambiado para siempre. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te remueve por dentro, suscríbete y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar, ni tú ni yo lo íbamos a creer posible. Era un martes por la tarde. Yo estaba sentado en mi silla favorita, esa de cuero gastado que compré hace 30 años con mi primer sueldo como gerente. Tenía entre mis manos los documentos que mi abogado me había entregado esa misma mañana. Papeles importantes, muy importantes. Roberto, mi hijo mayor, había llegado con Vanessa, su esposa, y noté algo extraño en sus ojos. Una urgencia. Una ansiedad que no supe interpretar en ese momento. «Papá, tenemos que hablar», me dijo con esa voz que usaba cuando quería algo de niño. Pero ya no era un niño. Tenía 42 años, 2 hijos propios, y una mirada que yo ya no reconocía. Vanessa se quedó de pie, cruzada de brazos, con esa sonrisa forzada que nunca me gustó. Desde que se casaron hace 10 años, siempre sentí que ella veía mi casa, mi dinero, mi trabajo de toda una vida con ojos de tasador. «Dime, hijo, ¿qué necesitas?», le pregunté dejando los papeles sobre la mesa de centro. Él se sentó frente a mí, inclinándose hacia adelante. «Papá, ya tienes 73 años. Esta casa es demasiado grande para ti. Los escalones, el jardín, todo eso. Es peligroso a tu edad». Asentí. Sabía que esto venía. Llevaba semanas esquivando esta conversación. «He pensado en contratar a alguien que me ayude con el jardín», le respondí con calma, pero Roberto negó con la cabeza. «No, papá, no se trata solo del jardín, se trata de que estás solo. Desde que mamá murió te has quedado aquí aferrado a recuerdos. No es sano». Sentí un nudo en la garganta al escuchar mencionar a María, mi esposa. Mi compañera de 50 años. Llevaba 2 años sin ella y sí, cada rincón de esta casa me la recordaba. Pero eso no era debilidad. Era amor. «Estoy bien, Roberto, de verdad», intenté explicarle. Pero Vanessa intervino con esa voz dulce y venenosa que dominaba tan bien. «Suegro Roberto y yo hemos estado viendo residencias muy lindas. Lugares donde estaría acompañado con gente de su edad, actividades, atención médica las 24 horas. La palabra residencia cayó sobre mí como un balde de agua fría. Me quedé mirándolos en silencio. Una residencia. «¿Me están diciendo que me quieren meter en un asilo?», pregunté, sintiendo cómo mi voz temblaba sin que pudiera controlarlo. Roberto se apresuró a negar. «No, papá, no es un asilo. Es un lugar hermoso, con jardines, con...». Pero yo ya no lo estaba escuchando. Los veía moverse, gesticular, sonreír, y de pronto todo cobró sentido. Los papeles que tenía sobre la mesa, las llamadas insistentes de las últimas semanas, las visitas cada vez más frecuentes, y esta casa. Comenzó a decir Vanessa, pero yo la interrumpí. «Esta casa es mía. La construí con mis manos y el sudor de 30 años de trabajo». Roberto suspiró como si yo fuera un niño terco que no entendía lo que era mejor para él. «Papá, seamos realistas. Si te pasara algo aquí solo, ¿quién te ayudaría? En cambio, si vendes la casa, ese dinero podría pagar la mejor residencia y lo que sobre. Bueno, sería una ayuda para nosotros. Los niños están creciendo, necesitan espacio y esta casa tiene 4 habitaciones que tú ni siquiera usas». Ahí estaba. La verdad desnuda. No les preocupaba mi soledad. Les preocupaba quedarse con mi patrimonio, con la casa que levanté ladrillo a ladrillo, con el terreno que vale una fortuna en el mercado actual. Me quedé callado observándolos, estudiándolos como si los viera por primera vez. Y entonces Roberto cometió su error. Creyó que mi silencio era debilidad. Se puso de pie y caminó hacia mí. Me miró desde arriba y pronunció las palabras que nunca podré olvidar. «Papá, dejemos de jugar.
Tú ya viviste tu vida. Ahora es nuestro turno. Firma los papeles de la casa, vete a la residencia y todos contentos. ¿O prefieres quedarte aquí solo esperando el día en que te encuentren muerto en el suelo? Su tono. Su mirada. La forma en que Vanessa asentía detrás de él como si fuera un argumento perfectamente razonable. Algo se rompió dentro de mí. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 73 años y durante más de 5 décadas creí que había construido una familia perfecta. Trabajé como gerente de operaciones en una empresa de logística. No era un trabajo glamoroso, pero era honesto y me permitió darles a mis hijos todo lo que yo nunca tuve: educación, viajes, oportunidades. Viví para mi familia. Cada decisión, cada sacrificio, cada hora extra fue por ellos. Nací en un pueblo pequeño de Castilla, hijo de un carpintero y una costurera. Aprendí desde niño que el trabajo dignifica y que la palabra dada es sagrada. A los 20 años me mudé a Madrid con 50 euros en el bolsillo y un sueño. Quería ser alguien. Quería darles a mis futuros hijos lo que yo no tuve. Y lo logré. Empecé desde abajo cargando cajas en un almacén, y 30 años después me retiré como gerente regional. Conocí a María en una cafetería cerca de la estación de Atocha. Ella era secretaria en una oficina cercana. Tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Tuvimos 3 hijos, Roberto el mayor, luego Elena, y finalmente David el pequeño. Los crié con firmeza pero con cariño. Les enseñé valores. Les enseñé que el respeto se gana, que la familia es sagrada, que lo material es secundario. María fue mi ancla durante todos esos años. Cuando el trabajo me agotaba, cuando las facturas se acumulaban, cuando los niños se enfermaban, ella estaba ahí, firme, serena, sabia. Juntos compramos este terreno en las afueras de Madrid hace 40 años, cuando todavía era un descampado rodeado de olivares. Construimos esta casa nosotros mismos. Bueno, yo contraté albañiles, pero cada decisión de diseño, cada elección de material, cada rincón fue planeado por nosotros dos. Esta casa tiene 4 habitaciones porque soñábamos con una familia grande. Tiene un jardín amplio porque María quería cultivar rosas y tomates. Tiene ventanales grandes porque a ella le gustaba ver el amanecer desde la cocina. Cada baldosa, cada puerta, cada lámpara tiene una historia. Esta no es solo una casa. Es el testamento de nuestro amor. Es el legado de nuestras vidas. María murió hace 2 años. Cáncer de páncreas. Fue rápido y cruel. En 6 meses pasó de ser mi compañera fuerte y vital a una sombra frágil en una cama de hospital. La última vez que hablamos, me tomó la mano y me dijo: Fernando, cuida lo que construimos. No dejes que nadie te quite lo nuestro. Prométemelo. Y yo se lo prometí. Con lágrimas en los ojos, se lo prometí. Después de su muerte, los niños se acercaron más. O eso creí. Roberto venía cada semana con Vanessa y los nietos. Elena llamaba desde Barcelona, donde vive con su marido. David, el menor, viajaba desde Valencia cada mes. Me sentí acompañado. Sentí que a pesar del dolor todavía tenía una familia, que María estaría orgullosa de cómo nuestros hijos se habían mantenido unidos. Pero con el paso de los meses, empecé a notar cosas extrañas. Roberto preguntaba mucho sobre papeles, sobre cuentas bancarias, sobre el valor de la casa. Al principio pensé que era preocupación genuina. Papá, necesito saber que estás bien, que tienes todo en orden por si algo pasa, me decía. Y yo, ingenuo, le mostraba extractos bancarios, le hablaba de mis ahorros, le contaba sobre la pensión. Vanessa también había cambiado. Antes, era educada, distante. Ahora era excesivamente cariñosa. Me traía comida, me arreglaba la casa sin que se lo pidiera. Me preguntaba si necesitaba algo. Debía haberlo visto venir. Debía haber reconocido esa dulzura como lo que era estrategia. Pero yo estaba solo vulnerable y necesitaba creer que mi familia me amaba. Un día encontré un folleto en la mesa del comedor. Era de una residencia de ancianos. Lujosa, eso sí, con jardines y piscina, pero residencia al fin y al cabo.
¿De dónde salió esto?, le pregunté a Roberto cuando vino al día siguiente. Él se puso nervioso. Eso. Lo encontré por casualidad. Pensé que podría interesarte. ¿Sabes para cuando ya no puedas cuidarte solo? No dije nada entonces, pero guardé ese folleto. Lo guardé como evidencia de algo que todavía no quería aceptar. Mi hijo, el niño al que le enseñé al andar en bicicleta, al que ayudé a estudiar para sus exámenes, al que presté dinero para comprar su primer coche. Ese hijo ahora me veía como un obstáculo, como un viejo estorbo que ocupaba una propiedad valiosa. Era un domingo de octubre. Recuerdo perfectamente el día porque era el cumpleaños de María. Habría cumplido 71 años. Por la mañana fui al cementerio como hago cada domingo y le llevé sus rosas blancas favoritas. Le hablé como siempre. Le conté mis preocupaciones sobre Roberto. Le dije que algo no andaba bien, pero que no sabía exactamente qué. Cuando regresé a casa decidí preparar su paella, la receta que ella perfeccionó durante años, con conejo, judías verdes frescas del mercado y ese toque de azafrán que le daba el color dorado perfecto. Había invitado a Roberto y su familia para comer. También a Elena, aunque ella me llamó esa mañana disculpándose porque no podría venir desde Barcelona. David tampoco podría. Trabajo, me dijo. Siempre trabajo. Pasé toda la mañana en la cocina. Picar, sofreír, medir el caldo con precisión. Cocinar me conectaba con María. Era como tenerla de vuelta por unas horas. Podía escuchar su voz: Fernando, no tanto aceite. Fernando, el fuego más bajo. Fernando, la paella se hace con paciencia. Y yo sonreía siguiendo sus instrucciones imaginarias, como si ella estuviera de pie junto a mí. A las 2 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaban Roberto, Vanessa y mis 2 nietos Marcos, de 12 años, y Paula, de 9. Los niños entraron corriendo, me abrazaron rápido y desaparecieron hacia el jardín donde tengo un columpio viejo que instalé cuando Roberto era pequeño. Roberto me dio un abrazo mecánico. Vanessa me besó la mejilla con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Huele delicioso, suegro», dijo ella, entrando directamente al comedor. Noté algo de inmediato. Su mirada recorría la casa de forma diferente. No admiraba, evaluaba. Vi cómo sus ojos se detenían en el aparador antiguo de caoba, que heredamos de los padres de María. Cómo observaba el reloj de pared suizo que compré en nuestro 20º aniversario. Cómo sus dedos rozaban el jarrón de porcelana china que María coleccionaba. «Sentaos», les dije señalando la mesa. La había puesto con cuidado. El mantel de lino blanco. Los platos de porcelana que solo usábamos en ocasiones especiales. Las copas de cristal. Serví la paella en el centro humeante y dorada. Llamé a los niños. Nos sentamos todos. Durante unos minutos, solo se escuchó el sonido de los cubiertos. Comían en silencio. Un silencio incómodo. «¿Cómo está la paella?», pregunté tratando de romper esa tensión que flotaba en el aire. «Deliciosa, papá», respondió Roberto sin levantar la vista del plato. Vanessa asintió. «Sí, muy rica». Pero ninguno de los dos me miraba. Marcos y Paula comían concentrados como si sintieran que algo malo estaba por pasar. Los niños siempre perciben estas cosas. Entonces empecé a notar los detalles. Roberto había llegado con un maletín de cuero negro que dejó junto a la puerta. Vanessa llevaba un vestido más formal de lo habitual para un almuerzo familiar. Y cada vez que yo hablaba, ellos intercambiaban miradas. Miradas que decían: «Ahora no, todavía no. Espera». Después del almuerzo, cuando los niños volvieron al jardín, Roberto finalmente habló. «Papá, Vanessa y yo queremos hablar contigo de algo importante». Ahí estaba, el verdadero motivo de la visita. Dejé mi servilleta sobre la mesa y los miré. «Os escucho». Roberto se aclaró la garganta. «Papá, hemos estado pensando mucho en ti, en tu situación». Situación. Esa palabra me molestó. ¿Qué situación? Estaba jubilado, tenía buena salud para mi edad, una casa pagada, ahorros suficientes. ¿Cuál era exactamente mi situación? Vivir solo en esta casa tan grande no es seguro, continuó.
Las escaleras, el jardín, que hay que mantener, la calefacción que falla en invierno, las goteras del techo que nunca arreglas. Cada palabra era una estocada suave. Preparando el terreno. He llamado a un par de empresas para arreglar las goteras. Le interrumpí. Pero él agitó la mano como si mi respuesta fuera irrelevante. Vanessa se inclinó hacia adelante con esa voz melosa que usaba cuando quería manipular. Suegro, usted sabe que lo queremos. Por eso nos preocupa verlo aquí solo sin nadie que lo cuide si algo pasa. ¿Qué pasaría si se cae en la ducha? Si tiene un problema de salud en medio de la noche, podría pasar horas antes de que alguien se diera cuenta. Tenía argumentos preparados. Buenos argumentos. Argumentos que cualquier hijo preocupado usaría. Pero yo había vivido suficiente para reconocer cuando alguien me estaba manipulando. Puedo contratar a alguien que venga unas horas al día, respondí con calma. Roberto negó con la cabeza. Eso no es suficiente. Papá, hay que ser prácticos. Hemos visitado varias residencias, lugares magníficos con personal médico, actividades, gente de tu edad con quien conversar. No estarías solo, tendrías compañía, cuidados, todo lo que necesitas. Y ahí estaba otra vez, la residencia, el plan que habían estado cocinando durante meses. No necesito una residencia, dije firmemente. Estoy bien aquí. Esta es mi casa, la casa que construí con vuestra madre. La expresión de Roberto cambió. Por un segundo vi frustración en sus ojos, pero se controló. Papá, seamos realistas. Mantener esta casa cuesta dinero. Mucho dinero. Los impuestos, el mantenimiento, los servicios. ¿Y para qué? Para que tú uses solo una habitación y la cocina. Vanessa añadió con esa sonrisa calculada. Si vendiera la casa, suegro, ese dinero podría pagar la mejor residencia por años. Y lo que podría ser una ayuda para la familia. Los niños están creciendo, necesitan una habitación cada uno, y nuestro piso es pequeño. Ahí estaba la verdad. Desnuda. Cruda. No les importaba mi bienestar. Les importaba el dinero. Les importaba heredar antes de que yo muriera. Les importaba quedarse con esta propiedad que ahora valía 4 veces más de lo que pagué. Me quedé en silencio observándolos. Roberto se movía nervioso en su silla. Vanessa mantenía esa sonrisa fija. Y yo, por primera vez en mi vida, me sentí como un extraño en mi propia casa. Como si ellos fueran los dueños y yo el intruso. He traído algunos papeles, dijo Roberto levantándose para buscar su maletín. Solo para que los veas sin compromiso. Es información sobre las residencias y también... Abrió el maletín y sacó una carpeta. También he consultado con un notario. Si decides vender la casa, estos son los documentos que necesitarías firmar. Colocó la carpeta sobre la mesa frente a mí. La abrió. Había varios documentos. Documentos oficiales con sellos con líneas marcadas para firmas. Sentí un escalofrío. Esto no era una conversación casual. Esto era un plan ejecutado con precisión. Habían consultado notarios, habían preparado papeles, habían planeado cada detalle. Roberto, no voy a firmar nada, dije con voz temblorosa. No de miedo, de indignación contenida. Él suspiró como un padre paciente con un niño terco. Papá, solo míralos. No tienes que decidir ahora. Pero piénsalo. De verdad, piénsalo. ¿Cuánto tiempo más puedes seguir así? Vanessa puso su mano sobre la mía. Una mano fría. Suegro, esto es por su bien. Sabemos que es difícil dejar atrás los recuerdos, pero aferrarse al pasado no es sano. Tiene que pensar en su futuro, en su calidad de vida. Calidad de vida. ¿Habían leído un manual de manipulación o qué? Cada frase era perfecta. Cada argumento sonaba razonable. Si yo fuera otra persona, tal vez me habría convencido. Pero yo conocía a mi hijo, lo crié. Y sabía cuándo me estaba mintiendo. Necesito ir al baño, dije levantándome de la mesa. Necesitaba alejarme. Necesitaba respirar. Subí las escaleras lentamente aferrándome al pasamanos. Mis piernas temblaban, pero no de debilidad física,
de rabia, de decepción, de un dolor tan profundo que no sabía cómo procesarlo. Entré al baño y cerré la puerta. Me miré al espejo. Un hombre de 73 años me devolvió la mirada. Arrugas profundas, cabello blanco, ojos cansados. Pero también vi algo más, vi dignidad. Vi la fuerza de alguien que había trabajado toda su vida con honestidad. Vi a un hombre que no merecía esto. Abrí el grifo para que no me escucharan y dejé que las lágrimas cayeran. Lágrimas de rabia, de dolor, de traición. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el hijo al que le di todo ahora me trataba como un estorbo? ¿Cómo la casa que construí con amor ahora era vista como una simple transacción comercial? Me lavé la cara con agua fría. Me sequé, respiré hondo y tomé una decisión. No iba a dejarme pisotear. No iba a afirmar nada. Esta era mi casa, mi vida, mi decisión. Cuando bajé, Roberto y Vanessa seguían en el comedor. Habían servido el postre que traje del mercado. Actuaban como si nada, como si no acabaran de intentar convencerme de entregarles mi patrimonio. Me senté con ellos y comí mi flan en silencio. ¿Lo pensarás, papá?, preguntó Roberto antes de irse. Lo pensaré, mentí. Pero ya sabía mi respuesta, era no. 1000 veces no. Los vi marcharse. Roberto guardó la carpeta en su maletín, no sin antes dejarme una copia de los documentos sobre la mesa. Por si cambias de opinión, dijo. Los niños me abrazaron. Te quiero, abuelo, susurró Paula. Y yo sentí que mi corazón se partía porque sabía que ella era genuina. Los niños aún no estaban contaminados. Cerré la puerta y me quedé solo en el recibidor. La casa estaba en silencio. Un silencio que ya no se sentía pacífico. Se sentía amenazante. Como si las paredes mismas supieran que algo malo se avecinaba. Recogí los platos, lavé la cocina, guardé las sobras. Y mientras hacía todo eso, mi mente no paraba de repetir la conversación. Cada palabra, cada gesto, cada mirada cómplice entre Roberto y Vanessa. Esa noche, sentado en mi silla con las luces apagadas y solo la luz de la luna entrando por la ventana, tomé los documentos que Roberto había dejado. Los leí con cuidado, eran documentos de cesión de propiedad, papeles que si los firmaba transferirían la casa a nombre de Roberto. Para facilitar la venta posterior, decía una nota manuscrita al margen. Facilitar la venta. Ni siquiera pretendían quedarse con la casa para vivir en ella. Solo querían venderla. Convertir 50 años de recuerdos en dinero contante y sonante. Metí los papeles en un cajón. Y entonces, por primera vez en 2 años, hablé en voz alta con María. Mi amor, tenías razón. Me dijiste que los cuidara. Pero no puedo cuidar a quien no quiere ser cuidado. Nuestro hijo... Se me quebró la voz. Nuestro hijo me ve como un obstáculo. El silencio de la casa fue mi única respuesta. Pero en ese silencio sentí algo. Una claridad. Una determinación. Si Roberto creía que yo era un viejo tonto al que podía manipular, estaba muy equivocado. Yo todavía tenía claridad mental. Todavía sabía defenderme. Y si había aprendido algo en 73 años de vida, era que las batallas más importantes no se ganan con gritos, sino con inteligencia. Me levanté, fui a mi escritorio y saqué mi agenda. Busqué un número que no había marcado en meses. El número de Alberto Méndez, mi abogado de confianza. El hombre que me ayudó con todos los trámites cuando María murió. Un hombre honesto, un hombre que no me mentiría. Marqué el número. Saltó el contestador. Alberto, soy Fernando Gutiérrez. Necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre mi testamento y sobre cómo proteger mi patrimonio. Llámame cuando puedas. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Había dado el primer paso. El primer paso de un plan que todavía no tenía completamente formado, pero que sentía necesario. Si mi hijo quería jugar, yo le enseñaría que su padre todavía sabía moverse en este tablero. Esa noche dormí mal. Muy mal. Pero no fue solo por el dolor. Fue porque mi mente ya estaba trabajando, planeando, protegiéndome, protegiéndonos, a mí y al legado de María.
Alberto me llamó al día siguiente por la mañana. Su voz sonaba preocupada. Fernando, recibí tu mensaje. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Le conté todo. Cada detalle. La visita del domingo, los papeles, las residencias, la presión constante. Él escuchó en silencio y cuando terminé suspiró profundamente. Fernando, necesito que vengas a mi despacho. Hoy mismo si puedes. Esto es más serio de lo que piensas. Quedamos en vernos a las 4 de la tarde. Pasé la mañana nervioso dando vueltas por la casa, incapaz de concentrarme en nada. A las 3 tomé el autobús al centro. No quería pedirle a Roberto que me llevara. Ya no confiaba en él para nada. El despacho de Alberto estaba en el tercer piso de un edificio antiguo, cerca de la Gran Vía. Subí las escaleras despacio, aferrándome al pasamanos. Cuando entré, él ya me esperaba. Me recibió con un abrazo sincero. Siéntate, Fernando. Vamos a hablar con calma. Me senté frente a su escritorio de madera oscura lleno de carpetas y libros legales. Alberto tenía 60 años, cabello gris bien peinado, y esos lentes de lectura que siempre llevaba colgando del cuello. Era el abogado de la familia desde hace 20 años. Un hombre en quien María y yo siempre confiamos. Fernando, lo que me cuentas es más común de lo que crees, comenzó. Cada semana veo casos similares. Hijos que presionan a padres ancianos para que vendan propiedades, firmen poderes, cambien testamentos. Es una forma de abuso que la ley está empezando a reconocer. Abuso. Esa palabra me golpeó. Mi propio hijo me estaba abusando. Alberto sacó una libreta y empezó a tomar notas. Cuéntame exactamente qué documentos te enseñó Roberto. ¿Los leíste completos? ¿Entendiste lo que decían? Le expliqué todo lo que pude recordar. Los documentos de cesión de propiedad, las referencias al notario, la insistencia en la residencia. Alberto anotaba cada detalle, frunciendo el ceño cada vez más. ¿Te dio algún plazo? ¿Te dijo cuándo esperaba que firmaras? No exactamente, respondí. Pero por la forma en que lo dijo, siento que volverá pronto a insistir. Alberto asintió. Seguramente lo hará. Y cada vez la presión será mayor. Fernando, necesito que entiendas algo muy importante. No firmes nada. Absolutamente nada. Ni siquiera si Roberto te dice que es solo para agilizar trámites o tener todo preparado por si acaso. ¿Me comprendes? Te comprendo, dije con firmeza. Alberto se recostó en su silla. Bien, ahora hablemos de protección. Tu testamento actual, ¿cómo está distribuido? A partes iguales entre mis 3 hijos, le dije. Eso es lo que María y yo decidimos hace años. Alberto anotó algo. Bienes específicos. La casa, las cuentas bancarias, las inversiones. Le di todos los detalles que recordaba. Alberto escuchaba, calculaba, pensaba. Fernando, voy a ser muy honesto contigo. Si Roberto está presionándote de esta manera, es probable que no se detenga. Y si algo te pasara ahora con el testamento actual, él heredaría 1/3 de todo, incluyendo la casa. Esas palabras me cayeron como un balde de agua helada. ¿Qué puedo hacer? Tienes varias opciones, explicó Alberto. Primero podemos modificar el testamento. Puedes dejarle menos a Roberto o establecer condiciones para su herencia. Segundo, podemos crear un fideicomiso o una fundación con parte de tus bienes. Tercero, y esto es importante, podemos nombrar un albacea independiente, alguien en quien confíes para que ejecute tu voluntad cuando ya no estés. Mi cabeza daba vueltas con toda esa información. ¿Y la casa? ¿Puedo protegerla? Por supuesto, dijo Alberto. Podemos establecer que la casa no puede venderse hasta cierto tiempo después de tu muerte, o que debe ser heredada por alguien específico, o incluso que se done a una institución. Las opciones son muchas, Fernando, pero necesito que pienses bien qué quieres hacer. Guardé silencio por un momento. ¿Qué quería? Quería justicia. Quería que Roberto entendiera que no podía manipularme. Quería proteger lo que María y yo construimos. Quiero cambiar el testamento, dije finalmente.
Quiero que Roberto sepa que sus acciones tienen consecuencias. Alberto asintió. Está bien, pero hagámoslo con inteligencia, no de forma impulsiva. Dame unos días para preparar los documentos. Mientras tanto, quiero que hagas algo por mí. Se inclinó hacia adelante. Si Roberto vuelve a presionarte si vuelve con papeles o propuestas, grábalo. ¿Grabarlo?, pregunté sorprendido. Con tu teléfono. Es legal si es en tu propia casa. Necesitamos evidencia de la presión que está ejerciendo. Por si las cosas se complican y necesitamos presentar un caso de manipulación o coerción. Salí del despacho de Alberto con una mezcla de alivio y angustia. Alivio porque sabía que había alguien de mi lado. Angustia porque la situación era más seria de lo que había imaginado. Mi propio hijo, el niño que cargué en brazos, ahora era visto por mi abogado como una amenaza. 2 días después, un jueves por la tarde, sonó el timbre. Miré por la mirilla y ahí estaba Roberto. Solo. Sin Vanessa, sin los niños. Sentí un nudo en el estómago. Respiré hondo, saqué mi teléfono móvil del bolsillo, activé la grabadora como Alberto me había enseñado y lo dejé sobre la mesa del recibidor. Luego abrí la puerta. «Hola, papá», dijo Roberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado. Él entró y fue directo al comedor. No preguntó cómo estaba, no hizo conversación casual. Fue directo al grano. «Papá, he estado pensando en nuestra conversación del domingo», comenzó sentándose sin que lo invitara. «Y creo que no fui suficientemente claro». Se acomodó en la silla, cruzó las manos sobre la mesa. «La situación es más urgente de lo que te dije». «¿Urgente?», pregunté manteniéndome de pie. No quería sentarme, necesitaba mantener cierta distancia. «Sí, urgente», repitió. «Papá, tú no sabes lo que cuesta mantener esta casa. Los impuestos subieron un 30% este año. El seguro del hogar también, y con el invierno llegando la calefacción te va a costar una fortuna». «Puedo pagarlo», le dije con calma. Él negó con la cabeza. «¿Con qué tu pensión no es suficiente? Tus ahorros se están acabando». «He hecho cálculos, papá. En 2 años, 3 a lo mucho no vas a poder sostener esta casa». Mentía. Yo sabía exactamente cuánto tenía en el banco. Sabía que mis ahorros eran suficientes para vivir cómodamente otros 10 años o más. Pero él no lo sabía. O quizás sí, y simplemente mentía para presionarme. «Roberto, ya te dije que no voy a vender la casa», respondí firmemente. Su expresión cambió. La máscara de preocupación cayó por un segundo y vi algo oscuro en sus ojos. Frustración. Rabia incluso. Pero se controló rápidamente. «Papá, no estás pensando con claridad», dijo y su tono se volvió condescendiente. Como si hablara con un niño. «A tu edad es normal que cueste tomar decisiones difíciles. Por eso estoy aquí. Para ayudarte. Para hacer lo que tú ya no puedes hacer. Puedo tomar mis propias decisiones», le dije sintiendo cómo la rabia crecía en mi pecho. Roberto suspiró como si fuera él quien estuviera siendo paciente con un anciano terco. «Mira, papá, seamos honestos. ¿Cuánto tiempo más crees que vas a durar aquí? 1 año, 2, 5? Y cuando ya no puedas cuidarte, ¿qué? ¿Vas a esperar a caerte y romperte la cadera, a tener un infarto solo?» Cada palabra era una puñalada. No por lo que decía, sino por cómo lo decía, con esa frialdad calculada. Como si yo fuera un problema que resolver, no su padre. «Ya te dije que puedo contratar ayuda», insistí. «No es suficiente», estalló golpeando la mesa con la palma de la mano. Me sobresalté. Nunca lo había visto así. «No es suficiente, papá. Esta casa es una carga para ti y una carga para nosotros, que tenemos que preocuparnos constantemente por si estás bien o no». Ahí estaba. La verdad. No era preocupación, era molestia. Yo era una molestia para él. «Nadie te pidió que te preocuparas», le dije con voz temblorosa. Roberto se levantó, caminó hacia mí. Me miró desde arriba. En ese momento me di cuenta de lo alto que era, y de lo viejo y pequeño que me sentía yo. «Papá, voy a decirte algo que quizás no quieras escuchar, pero que necesitas escuchar.
Se acercó más. Podía sentir su aliento. Tú ya viviste tu vida. Tuviste tus años, tu trabajo, tu matrimonio, tus viajes. Todo eso ya pasó. Ahora es nuestro turno. Mío y de Vanessa. Nuestros hijos están creciendo y necesitan espacio. Necesitan oportunidades. Y tú estás aquí sentado en una casa de 4 habitaciones que ni siquiera usas, aferrado a recuerdos que no le sirven a nadie. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Roberto. Intenté hablar, pero él me interrumpió. No, papá. Déjame terminar. He sido paciente. He sido respetuoso. Pero se acabó. Necesito que entiendas que esta casa tiene que venderse. Y va a venderse. ¿Con tu firma o sin ella? Sin mi firma, pregunté confundido. Roberto sonrió. Una sonrisa fría, cruel. He consultado con abogados, papá. Si podemos demostrar que no estás en condiciones de tomar decisiones por ti mismo, podemos solicitar una incapacitación legal. Un tutor. Y ese tutor, obviamente, sería yo. El mundo se detuvo. Incapacitación. Tutor. Me estaba amenazando con declararme legalmente incapaz. No puedes hacer eso, dije, pero mi voz sonó débil, asustada. Puedo y lo haré si es necesario, respondió con frialdad. Mira a tu alrededor, papá. Habla solo. Te olvidas de cosas. El otro día no recordaba si habías almorzado o no. Son señales de que ya no puedes cuidarte solo. Mentía. Todo era mentira. Yo estaba perfectamente lúcido. Pero me di cuenta de que llevaba meses sembrando esas semillas. Comentarios sutiles delante de Elena y David. Papá se está poniendo olvidadizo. Papá confunde las fechas. Todo había sido estrategia. Voy a darte una última oportunidad, dijo Roberto sacando de su chaqueta un sobre. Aquí están los papeles. Ya consulté con el notario, todo está listo, solo necesito tu firma. Puso el sobre la mesa. Fírmalos. Vende la casa. Vete a una residencia donde estarás cuidado. Y todos contentos. O no lo firmes y tendremos que hacerlo por la vía legal. Tu elección. Me quedé mirando ese sobre como si fuera una serpiente venenosa. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Pensaba en Alberto. En la grabación. En que cada palabra que Roberto había dicho estaba siendo registrada. No voy a firmar. Dije con la voz más firme que pude. Roberto cerró los ojos. Respiró hondo y cuando los abrió vi a un extraño. Eres un viejo terco y egoísta, dijo con veneno en cada palabra. ¿Sabes lo que nos has hecho pasar a mamá y a mí todos estos años, siempre tan perfecto? Tan trabajador, tan moral. Pero ¿dónde estabas cuando te necesitábamos? Siempre en la oficina. Siempre con tus números y tus reportes. Roberto, yo trabajaba para darles una vida mejor. Intenté explicar. Él se rió. Una risa amarga. Una vida mejor, nos diste una casa grande y vacía. Un padre ausente. Y ahora pretendes que te admiremos, que te cuidemos, que te aguantemos. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. No podía controlarlas. Hijo, por favor. No me llames hijo, dijo con desprecio. Un padre que fuera realmente un padre entendería que sus hijos tienen necesidades, que su familia necesita apoyo. Pero tú solo piensas en ti mismo, en tu casa, en tus malditos recuerdos con mamá. No hables de tu madre así, le dije encontrando un poco de fuerza. Roberto dio un paso hacia mí. Estábamos muy cerca, demasiado cerca. Mamá era tan tonta como tú, dijo. Y eso fue lo que rompió algo dentro de mí. Levanté mi mano para abofetearlo. No lo hice por rabia, lo hice por reflejo, por defender la memoria de María. Pero antes de que mi mano llegara a su rostro, Roberto me agarró la muñeca con fuerza. «¿Me vas a pegar, viejo?», dijo con sorna. Apretó mi muñeca hasta que sentí dolor. «Mira qué patético. Ni siquiera tienes fuerza para eso». Me soltó con un empujón y yo casi pierdo el equilibrio. Luego hizo algo que nunca podré olvidar. Algo que cambió todo para siempre. Se acercó a mi cara y con toda la rabia acumulada escupió.
El escupitajo cayó en mi mejilla tibio y humillante. Me quedé paralizado. Viejo tonto que gritó. Voy a quedarme con todo, con tu casa, con tu dinero, con todo lo que tienes, y no vas a poder hacer nada para impedirlo. Porque nadie te va a creer. Eres un anciano confundido, y yo soy tu hijo que solo quiere ayudarte. Se dio vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró una última vez. Tienes una semana para firmar esos papeles. Si no lo haces, inicio el proceso de incapacitación. Y créeme, papá, tengo testigos. Tengo pruebas. Tengo todo lo que necesito para demostrar que no estás bien. La puerta se cerró con un golpe que retumbó en toda la casa. Me quedé ahí de pie en medio del comedor con el escupitajo todavía en mi mejilla, temblando de pies a cabeza. No de miedo, de algo mucho más profundo. De la constatación de que había perdido a mi hijo, o quizás de que nunca lo tuve realmente. Me limpié la cara con la manga de la camisa. Caminé hasta la mesa donde había dejado el teléfono. Lo tomé con manos temblorosas y detuve la grabación. 43 minutos. 43 minutos de amenazas, insultos, coerción. Todo grabado. Todo documentado. Me senté en la silla y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Lloré por el hijo que perdí. Lloré por la familia que creí tener y que resultó ser una ilusión. Lloré por María, que no estaba ahí para ver en qué se había convertido nuestro primogénito. Y lloré por mí mismo, por el viejo que me había vuelto, por la vulnerabilidad que nunca quise admitir. Pero entre esas lágrimas algo más estaba creciendo. Algo frío y determinado. Roberto había cometido un error. Me había subestimado. Creía que era un viejo indefenso al que podía aplastar. Pero yo todavía tenía dignidad, todavía tenía claridad mental, y ahora tenía algo más evidencia. Tomé el teléfono y llamé a Alberto. Contestó al tercer tono. «Fernando, ¿estás bien?» «¿Alberto?» Dije con voz ronca. «Tengo la grabación. Tengo todo lo que necesitamos». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Alberto habló con voz seria. «Ven mañana a primera hora. Vamos a prepararnos. Si tu hijo quiere guerra, guerra tendrá. Pero esta vez las armas serán legales, Fernando. Y vamos a ganar». Colgué el teléfono y miré a mi alrededor. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio amenazante. Era el silencio antes de la tormenta, y yo estaba listo para enfrentarla. Me levanté, fui al escritorio, y saqué el sobre que Roberto había dejado. Lo abrí. Leí cada documento con cuidado. Eran exactamente lo que pensaba: documentos de cesión de propiedad, poderes legales. Todo diseñado para despojarme de mi patrimonio. Fotografié cada página con mi teléfono y se las envié a Alberto por correo electrónico. Esa noche me acosté temprano, pero no dormí. Mi mente estaba demasiado activa, planeando, calculando, pensando en cada paso que daría. Roberto me había dado una semana, pero yo no necesitaba una semana. Ya sabía exactamente qué iba a hacer. Y por primera vez en mucho tiempo, a pesar del dolor, a pesar de la traición, sentí algo parecido a la paz. Porque ya no era una víctima. Era un hombre que iba a pelear por lo suyo. Por su dignidad. Por el legado de toda una vida. Esa noche no dormí. Ni un minuto. Me quedé sentado en el sillón de la sala con las luces apagadas, mirando las sombras que la luna dibujaba en las paredes. Repetía cada palabra que Roberto me había dicho. Cada insulto, cada amenaza. Y lo peor, ese escupitajo. Todavía podía sentirlo en mi mejilla, aunque me había lavado la cara 3 veces. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento el bebé que sostenía en mis brazos se había convertido en este hombre cruel? Cerré los ojos, y los recuerdos llegaron como un torrente. Roberto con 5 años llorando porque se había caído de la bicicleta, y yo curándole las rodillas. Roberto con 10 orgulloso mostrándome su primer 10 en matemáticas. Roberto con 15 abrazándome cuando María estuvo internada por neumonía. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Dónde estaba mi hijo? Me levanté y caminé por la casa. Cada habitación me hablaba. La cocina donde María preparaba el desayuno cantando.
El comedor donde celebramos 1000 cumpleaños, 1000 navidades. El estudio donde ayudé a mis 3 hijos con sus tareas hasta altas horas de la noche. Las habitaciones donde cada uno de ellos creció, soñó, se hizo adulto. Esta casa no era solo ladrillos y cemento. Era mi vida. Era nuestra vida. Era el contenedor de 50 años de amor, sacrificio, alegría y dolor. Y Roberto quería convertirla en dinero. En cifras en una cuenta bancaria. En una transacción fría e impersonal. Subí al segundo piso. Abrí la puerta de la habitación que había sido de Roberto cuando era niño. Todavía conservaba algunos de sus libros en la estantería. Sus trofeos de fútbol del colegio. Una foto enmarcada de cuando cumplió 18 años con María y conmigo a cada lado abrazándolo. Los 3 sonreíamos. Éramos felices. Tomé la foto. La limpié del polvo con mi manga. Miré a ese Roberto joven con toda la vida por delante, con ojos brillantes llenos de sueños. ¿Qué te pasó, hijo? Le pregunté a la foto. ¿Cuándo el dinero se volvió más importante que tu padre? Pero la foto no respondió. Solo me devolvió la mirada de un joven que ya no existía. O quizás nunca existió. Quizás siempre fue así. Y yo estaba demasiado ciego para verlo. Demasiado ocupado trabajando, ganando dinero para darles todo para notar las señales. Me senté en la cama de Roberto. La misma cama donde dormía de niño, donde yo me sentaba a contarle cuentos antes de dormir, donde María le cantaba canciones de cuna. Puse la foto sobre mi regazo y dejé que las lágrimas cayeran otra vez. Lloré sin ruido con ese dolor profundo que no tiene sonido porque es demasiado grande para las palabras. María, susurré en la oscuridad. María, no sé qué hacer, dime qué hacer. Y entonces, como si ella estuviera ahí, escuché su voz en mi memoria, clara como el agua. Fernando, tú ya sabes qué hacer. Siempre lo has sabido. Eres un hombre fuerte, un hombre bueno. No dejes que nadie te quite eso. Ni siquiera nuestro hijo. Tenía razón. Siempre la tenía. Yo ya sabía qué hacer. Solo necesitaba valor para hacerlo. Me sequé las lágrimas. Me levanté. Salí de la habitación cerrando la puerta con cuidado como si no quisiera despertar al niño que alguna vez durmió ahí. Volví a la sala. Tomé mi teléfono y escuché la grabación otra vez. Cada palabra de Roberto era como una puñalada, pero necesitaba escucharla. Necesitaba recordar exactamente quién era ahora. No el niño que fui obligado a criar. El hombre en quien se había convertido. «¿Me vas a pegar, viejo?» Su voz sonaba llena de desprecio. «Viejo tonto, voy a quedarme con todo». Cada frase era peor que la anterior. Detuve la grabación. Ya había escuchado suficiente. Me pregunté por Elena y David. Mis otros 2 hijos. Ellos pensaban igual. También me veían como un obstáculo. O Roberto les había mentido sobre mí como estoy seguro que lo hizo. Necesitaba saberlo. Necesitaba hablar con ellos antes de que fuera demasiado tarde. Miré el reloj. Eran las 4 de la mañana. Demasiado temprano para llamar a nadie. Me preparé un café cargado. Lo tomé de pie en la cocina mirando por la ventana cómo lentamente comenzaba a amanecer. Los primeros rayos de sol pintaban el cielo de naranja y rosa. Un nuevo día. Quizás un nuevo comienzo. A las 8 en punto llamé a Elena. Contestó al cuarto tono. «¿Papá? Estás bien, es muy temprano». Su voz sonaba preocupada. Eso ya era bueno. «Elena, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a Madrid este fin de semana?» Hubo una pausa. «Papá, ¿pasó algo?» «Me estás asustando». No sabía cómo decirle. No sabía cuánto contarle por teléfono. «Solo necesito verte. Es importante. Por favor». «Está bien», dijo después de un momento. «Puedo ir el sábado. Llegaré por la mañana. Pero dime, ¿estás bien de salud?» Me dolió esa pregunta, como si a mi edad todo problema tuviera que ser de salud. «Estoy bien, hija. Solo necesito hablar contigo». «Te quiero». «Yo también te quiero, papá», respondió. Colgué y respiré un poco más tranquilo. Al menos Elena vendría. Luego llamé a David. Saltó el buzón de voz. Le dejé un mensaje similar. «Hijo, soy papá.
Necesito verte. Es urgente. Llámame cuando puedas. A las 9 fui al despacho de Alberto. Esta vez llevaba la grabación en una memoria USB. También llevaba los documentos que Roberto había dejado. Y algo más, una lista que había hecho durante la madrugada. Una lista de todos mis bienes, mis cuentas, mis posesiones. Todo lo que había acumulado en 73 años de vida. Alberto me recibió con seriedad. Buenos días, Fernando. Siéntate. Hagamos esto con calma. Me senté y le entregué todo. Él escuchó la grabación completa con auriculares sin interrumpir. Lo vi cambiar de expresión varias veces. Sorpresa, indignación, rabia contenida. Cuando terminó se quitó los auriculares y se quedó mirándome. Fernando, esto es muy grave, dijo finalmente. Muy grave. Tu hijo no solo está presionándote. Te está amenazando con un proceso de incapacitación que, te lo aseguro, no prosperaría porque estás perfectamente lúcido. Pero el solo hecho de intentarlo es abuso. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, aunque ya sabía parte de la respuesta. Alberto juntó las manos sobre el escritorio. Primero, vamos a cambiar tu testamento. Hoy mismo. Segundo, vamos a establecer un fideicomiso para la casa. Tercero, y esto es opcional pero te lo recomiendo, vamos a otorgarme un poder legal limitado para que pueda actuar en tu nombre en ciertos asuntos, solo por si Roberto intenta algo más agresivo. Asentí a todo. Hazlo. Todo lo que sea necesario. Alberto tomó notas rápidamente. Bien. Ahora sobre el testamento. Tienes 3 hijos. Según me dijiste, Roberto es el que está presionándote. ¿Elena y David saben algo de esto? No lo creo, respondí. Voy a hablar con Elena este sábado. David todavía no me ha devuelto la llamada. Alberto asintió pensativo. Mi recomendación es la siguiente: en el Nuevo Testamento Roberto recibirá lo que la ley establece como legítima estricta, es decir, lo mínimo que legalmente debe recibir un hijo. El resto lo dividimos entre Elena y David, o si prefieres creamos una fundación benéfica. Una fundación. Esa idea me resonó. ¿Una fundación a nombre de María?, pregunté. Alberto sonrió por primera vez esa mañana. Eso es perfectamente posible. Una fundación que lleve su nombre y que apoye causas que a ella le importaban. ¿Qué te parece? Me pareció perfecto. María había sido voluntaria en un comedor social durante años. Le importaba ayudar a los más necesitados. Sí, dije con firmeza. Una fundación a su nombre, para ayudar a personas mayores en situación vulnerable. Que nadie pase por lo que yo estoy pasando. Alberto escribió todo con entusiasmo. ¡Excelente! Eso le dará un propósito a tu patrimonio más allá de tus hijos. Y créeme, cuando Roberto se entere vas a entender que sus acciones tuvieron consecuencias reales. Pasamos 3 horas en ese despacho. Redactando, revisando, firmando. Cada documento era un acto de defensa. Cada firma era un acto de dignidad. Cuando terminamos, Alberto me estrechó la mano. Fernando, has hecho lo correcto. Y quiero que sepas que pase lo que pase, yo estaré aquí para proteger tus intereses. Gracias, Alberto, le dije con sinceridad. No sabes lo que significa tener a alguien de mi lado. Él me puso una mano en el hombro. María era una gran mujer, y tú eres un gran hombre. No voy a dejar que tu hijo te pisotee, te lo prometo. Salí del despacho sintiéndome diferente. Más ligero. Más fuerte. Había tomado las riendas de mi vida otra vez. Ya no era una víctima esperando a que me despojaran de todo. Era un hombre que había plantado sus pies en el suelo y había dicho hasta aquí. De camino a casa pasé por el cementerio. No había planeado ir, pero mis pies me llevaron ahí. Me paré frente a la tumba de María. La lápida blanca brillaba bajo el sol de media mañana. María Dolores Fernández de Gutiérrez. 1954-2023. Esposa amada. Madre devota. Descansa en paz. Me arrodillé frente a la tumba. No me importó que el suelo estuviera húmedo. No me importó que mis rodillas protestaran. María, mi amor, comencé a hablar. He hecho lo que me pediste.
Estoy protegiendo lo nuestro y estoy haciendo algo más. Estoy creando algo bueno de todo este dolor, una fundación con tu nombre, para ayudar a otros. El viento sopló suavemente moviendo las hojas de los árboles cercanos. Me gustó pensar que era ella respondiéndome, diciéndome que estaba orgullosa, diciéndome que lo estaba haciendo bien. Roberto se ha perdido, continué. No sé si volverá, no sé si puedo perdonarlo, pero sé que no puedo permitir que me destruya, que nos destruya. Esta lucha es por nosotros, María, por todo lo que construimos juntos. Me quedé ahí un rato más en silencio, recordando, sanando un poco. Cuando finalmente me levanté, mis rodillas crujieron, pero mi corazón estaba más tranquilo. Toqué la lápida con ternura. Te amo. Siempre te amaré. Y voy a hacer que te sientas orgullosa. Esa tarde en casa mi teléfono sonó. Era David. Papá, perdona que no te llamé antes. Estaba en una reunión importante. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Le expliqué que necesitaba hablar con él y con Elena, que era sobre el futuro de la familia, que era urgente. David escuchó en silencio y luego dijo, papá, iré el sábado también. Tomaré el primer tren desde Valencia. Lo que sea que esté pasando, estaremos ahí. Colgué con un nudo en la garganta. David siempre había sido el más sensible de mis hijos, el más parecido a María en carácter. Si había alguien que me entendería, era él. Los días hasta el sábado pasaron lentamente. Roberto no volvió a llamar ni a aparecer. Seguramente esperaba que el miedo y la presión hicieran su trabajo, que yo corriera a firmar los papeles antes de que cumpliera su amenaza. Pero no sabía que yo ya me había movido, que ya había construido un muro legal a mi alrededor. El viernes por la noche preparé la casa, limpié la sala. Preparé café y compré unas magdalenas que sé que le gustan a Elena. Quería que todo estuviera perfecto. Quería que mis hijos vieran que yo estaba bien, que estaba lúcido, que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me acosté temprano, pero otra vez no pude dormir bien. Esta vez no era por dolor, era por anticipación, por nerviosismo. Mañana les contaría todo a Elena y David. Les mostraría quién era realmente Roberto. Les explicaría mis decisiones. Y esperaba con todo mi corazón que ellos me apoyaran. Porque aunque había aprendido a estar solo, aunque había aprendido a defenderme, todavía necesitaba saber que no todos mis hijos me habían abandonado. Que todavía tenía familia. Que todavía había amor debajo de todo este dolor. Me levanté de la cama y fui a la ventana. La noche estaba clara. Las estrellas brillaban. Y en algún lugar allá arriba quería creer que María me miraba, que me daba fuerzas, que me susurraba, «Lo estás haciendo bien, Fernando. Sigue adelante». Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Seguir adelante, con dignidad, con coraje. Y con la certeza de que había tomado las decisiones correctas. No por venganza, no por orgullo, sino por respeto. Respeto a mí mismo. Respeto a la memoria de María, respeto a todo lo que habíamos construido juntos. El amanecer del sábado llegó con una luz dorada. Me levanté, me duché, me afeité con cuidado. Me puse mi mejor camisa. Preparé café fresco. Dispuse las tazas en la mesa. Y esperé. Esperé a que llegaran mis hijos. Esperé al momento en que la verdad saldría a la luz. Y esperé con una mezcla de miedo y esperanza, a descubrir si todavía tenía una familia que me amara por lo que era, no por lo que tenía. Elena llegó a las 10 de la mañana. La vi desde la ventana bajándose de un taxi con su bolso de viaje. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo y llevaba esos lentes de sol grandes que siempre le gustaron. Se parecía tanto a María. La misma forma de caminar, la misma manera de inclinar la cabeza cuando estaba preocupada. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. Nos abrazamos. Un abrazo largo de esos que dicen más que 1000 palabras. Papá, susurró contra mi hombro. Me tenías preocupada. Lo sé, hija, lo sé. Pasa, por favor. Entramos a la casa. Elena miró alrededor con nostalgia. Hace meses que no venía. Todo está igual. Sonrió con tristeza. Hasta huele igual. A café y a las galletas que hacía mamá.
Nos sentamos en la sala. Le serví café. Ella lo tomó con ambas manos como esperando que yo comenzara a hablar. Pero antes de que pudiera decir nada, sonó el timbre otra vez. Era David, mi hijo menor con su eterno aspecto de adolescente a pesar de sus 38 años. Jeans, sudadera y esa sonrisa tímida que siempre tuvo. Papá me abrazó fuerte. Luego vio a Elena. Hermana, no sabía que tú también venías. Se abrazaron. Y ahí estábamos los tres. En la sala donde crecieron. Donde jugaron. Donde pelearon y se reconciliaron 1000 veces. Mi familia. O lo que quedaba de ella. Bueno, papá, dijo Elena después de un momento. Nos tienes en suspenso. ¿Qué está pasando? Respiré hondo. Este era el momento. Necesito contarles algo sobre Roberto. Y necesito que me escuchen hasta el final sin interrumpir. Vi cómo intercambiaron miradas. Preocupadas. Confundidas. Les conté todo. Desde la primera conversación sobre la residencia hasta la visita del jueves. Cada detalle, cada amenaza. El escupitajo. Todo. Elena se tapó la boca con la mano. David apretó los puños sobre sus rodillas. Cuando terminé hubo un silencio pesado. Elena fue la primera en hablar. Papá, no puedo creerlo. Roberto nunca. Él nunca haría algo así. Pero su voz temblaba, como si parte de ella sí lo creyera. David se levantó y empezó a caminar por la sala. Ese maldito hijo de... No terminó la frase. Se pasó las manos por el cabello. Papá, lo siento mucho. Yo debí haberme dado cuenta. ¿Darse cuenta de qué? Pregunté. David se giró hacia mí. Hace 2 meses me llamó. Me preguntó cuánto creía que valía esta casa. Le dije que probablemente mucho por la zona, pero que por qué preguntaba. Me dijo que solo era curiosidad, que estaba investigando el mercado inmobiliario. Se sentó otra vez. Debí haberlo visto venir. Elena también habló. Y yo. Él me llamó hace unas semanas preguntando si tú estabas bien mentalmente. Si había notado que olvidabas cosas. Le dije que no, que estabas perfectamente bien. Pero me insistió. Me dijo que a veces los síntomas no son obvios para la familia cercana. Sentí rabia. Roberto había estado sembrando la semilla de la duda con mis otros hijos, preparando el terreno para su plan de incapacitación. Tengo algo que mostrarles, dije. Fui al estudio y traje mi teléfono con los auriculares. Esto es de ayer, lo grabé. Les di los auriculares a Elena primero. Ella escuchó. La vi palidecer, llevarse la mano a la boca otra vez. Lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Cuando terminó le pasó los auriculares a David. Él también escuchó en silencio. Pero su reacción fue diferente. Vi cómo su rostro se enrojecía, cómo su mandíbula se apretaba. Cuando terminó se quitó los auriculares con violencia. «Voy a matarlo», dijo con voz temblorosa de rabia. «Voy a ir a su casa ahora mismo, y voy a...» Elena lo interrumpió. «No, David, eso es exactamente lo que no debemos hacer». Lo miró con firmeza. «Tenemos que ser inteligentes». Se giró hacia mí. «Papá, ¿has hablado con un abogado?» Asentí. «Con Alberto Méndez. Él ha estado ayudándome. Ya cambiamos el testamento. Ya protegimos la casa. Y tenemos esta grabación como evidencia». Elena asintió secándose las lágrimas. «Bien, eso es bueno, eso es muy bueno». Se levantó y caminó hacia la ventana. «No puedo creer que mi propio hermano...» Su voz se quebró. David se acercó a mí. «Papá, quiero que sepas algo. Elena y yo nunca haríamos algo así. ¿Entiendes eso, verdad? Esta casa es tuya. Tu vida es tuya. Y te apoyaremos en cualquier decisión que tomes». Sentí un alivio tan grande que casi me hizo llorar. «Lo sé, hijo. Por eso quería hablar con ustedes. Necesitaba saber que todavía tengo familia». Elena volvió a sentarse junto a mí. Tomó mi mano. «Siempre tendrás familia, papá. Siempre.
Y vamos a asegurarnos de que Roberto no pueda hacerte daño. Miró a David. Necesitamos un plan. Pasamos las siguientes 2 horas hablando, planeando. Elena, que era contadora, revisó todos mis documentos financieros. David, que era ingeniero pero tenía cabeza legal, analizó los papeles que Roberto me había dejado. Ambos coincidieron. Roberto había consultado con profesionales. Esto no era un impulso. Era un plan cuidadosamente ejecutado. Hay algo más que deberían saber. Les dije, he creado una fundación, a nombre de su madre, para ayudar a personas mayores en situación vulnerable. Les expliqué los detalles, cómo una parte significativa de mi patrimonio iría a esa fundación, cómo Roberto recibiría solo la legítima estricta. Elena sonrió. Una sonrisa triste pero orgullosa. Mamá habría amado eso. Ella siempre se preocupó por los demás. David asintió. Es perfecto, papá. Es justicia poética. Entonces Elena preguntó algo que yo había estado evitando pensar. Vamos a confrontarlo. Vamos a decirle que sabemos lo que está haciendo. Me quedé pensando. Parte de mí quería gritarle. Quería mostrarle la grabación. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de que lo había descubierto. Pero otra parte, la parte más sabia, sabía que eso solo causaría más drama. No todavía, dije finalmente. Él me dio una semana. Dejemos que crea que está ganando, y cuando venga a buscar mi firma ahí lo confrontaremos, pero no solos. Con Alberto presente, con documentos, con todo en orden. David sonrió con satisfacción. Me gusta, nada lo va a doler más que darse cuenta de que lo subestimó. Elena estaba más cautelosa. Y Vanessa, ella está detrás de todo esto, lo sé. Roberto no era así antes de casarse con ella. Tenía razón. Vanessa había cambiado a mi hijo. O quizás solo había sacado a la luz lo que siempre estuvo ahí. No lo sabía. Y ya no importaba. Vanessa recibirá la misma sorpresa, dije. Ordenamos comida china para el almuerzo. Comimos juntos los 3 como no lo hacíamos desde el funeral de María. Hablamos de cosas buenas. De recuerdos. Elena contó historias de cuando eran niños. David nos hizo reír con anécdotas de su trabajo. Por unas horas pude olvidar el dolor y simplemente disfrutar de mis hijos, de los hijos que sí me amaban. Por la tarde fuimos los 3 al cementerio. No lo había planeado, pero Elena sugirió que visitáramos a María juntos. Nos paramos frente a su tumba. Elena puso flores frescas. David limpió la lápida con cuidado. Y yo les conté sobre mis conversaciones con su madre, sobre cómo ella me había dado fuerzas. Ella está orgullosa de ti, papá, dijo Elena con lágrimas en los ojos. Lo sé. Donde sea que esté, está orgullosa de cómo te estás defendiendo. Esa noche, antes de que se fueran los 3, nos sentamos a revisar el testamento nuevo. Alberto me había dado una copia para que mis hijos lo conocieran. Elena y David leyeron cada página con atención. Cuando terminaron, Elena me miró seria. Papá, esto significa que Roberto va a recibir mucho menos de lo que esperaba. Asentí. Esas son las consecuencias de sus acciones. David agregó. Y nosotros tampoco necesitamos más. Estamos bien. La fundación es más importante. Les expliqué que ellos seguirían recibiendo una parte justa. Pero la casa, mi casa, iría a la fundación después de mi muerte. Se convertiría en un centro de día para personas mayores. Un lugar donde nadie se sintiera abandonado o presionado por su familia. Ese hermoso papá, dijo Elena. Estás convirtiendo algo horrible en algo hermoso. El domingo por la mañana los despedí en la puerta. Abrazos largos. Promesas de llamar más seguido. Y algo nuevo, un pacto. Cuando Roberto viniera por mi firma, ellos estarían disponibles por teléfono. Listos para venir si los necesitaba. Listos para testificar si era necesario. Los vi partir y volví a entrar a la casa. Pero esta vez la soledad no pesaba tanto, porque sabía que no estaba solo. Tenía a Elena y David. Tenía a Alberto. Y tenía algo más, un plan. Los días siguientes pasaron en una calma extraña. Roberto no llamó. No apareció. Probablemente esperando que yo me desesperara, que el miedo me consumiera.
que corriera a firmar sus papeles, pero yo usé ese tiempo para prepararme. Alberto vino a casa el miércoles. Trajo más documentos, papeles que certificaban mi capacidad mental, evaluaciones de mi médico de cabecera. Todo lo que necesitaríamos si Roberto intentaba el proceso de incapacitación. Fernando, estás más protegido que el Banco de España, bromeó Alberto. Pero su mirada era seria. Si él intenta algo, lo vamos a destrozar legalmente. El jueves por la tarde, exactamente una semana después de su última visita, Roberto llamó. Mi teléfono vibró con su nombre en la pantalla. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Hola, Roberto. ¿Papá? Su voz sonaba fría, profesional. Pasó la semana. Necesito tu respuesta. ¿Firmaste los papeles? No, dije con calma. Hubo un silencio. Luego escuché su respiración profunda, controlándose. Ya veo. Entonces voy para allá. Tenemos que hablar. Mañana a las 4. Y papá, es mejor que estés listo para ser razonable. Te espero, dije simplemente. Y colgué. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo. De anticipación. De algo parecido a la satisfacción. Porque mañana Roberto descubriría que había jugado con la persona equivocada. Llamé a Alberto. Mañana a las 4. Él viene. Alberto sonrió al otro lado del teléfono. Pude escucharlo en su voz. Perfecto. Estaré ahí a las 3:30. Vamos a preparar todo. Luego llamé a Elena y David. Les conté. Ambos querían venir, pero les dije que no. Que era mejor así. Que esto era entre Roberto Alberto y yo. Pero les pedí que estuvieran disponibles, que mantuvieran sus teléfonos cerca. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas, porque sabía que mañana todo cambiaría. Mañana mi hijo descubriría que su padre viejo y tonto había resultado ser más inteligente de lo que pensaba. Mañana la verdad saldría a la luz. Y mañana finalmente habría justicia. Me desperté el viernes con el amanecer. Preparé la casa con cuidado. Limpié la sala. Preparé café fresco. Puse los documentos de Roberto sobre la mesa. Y al lado mis propios documentos. Los nuevos. Los que cambiaban todo. A las 3:30 en punto llegó Alberto. Traía su maletín de cuero y una expresión de determinación. ¿Listo, Fernando?, me preguntó. Asentí. Más que nunca. Nos sentamos a esperar. El reloj marcaba los minutos. 3:40. 3:50. 3:55. Y entonces, exactamente a las 4 sonó el timbre. Respiré hondo, me levanté, caminé hacia la puerta, puse mi mano en la manija. Este era el momento. El momento en que todo cambiaría. El momento en que mi hijo aprendería que la dignidad no tiene edad y que subestimar a tu padre es el peor error que puedes cometer. Abrí la puerta. Ahí estaba Roberto, con Vanessa a su lado. Ambos con sonrisas de victoria anticipada. Ambos seguros de que ya habían ganado. «Hola, papá», dijo Roberto. «Espero que hayas tomado la decisión correcta». Sonreí. Una sonrisa tranquila. «Pasa, hijo. Tenemos mucho de qué hablar». Y cuando entraron y vieron a Pia Alberto sentado en la sala con su maletín abierto lleno de documentos oficiales, vi cómo sus sonrisas se congelaban, cómo la confianza se transformaba en confusión. Y supe que la justicia finalmente estaba llegando. Roberto entró con paso seguro. Vanessa lo seguía con esa sonrisa calculada que ya conocía tan bien. Pero cuando vieron a Alberto, sus pasos vacilaron. Roberto miró al abogado, luego a mí, luego otra vez al abogado. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó con voz tensa. «¿Por qué está él aquí?». Señaló a Alberto como si fuera un intruso. Me mantuve calmado. Sereno. Es mi abogado. Y está aquí porque esto es una reunión legal. Siéntense, por favor. Roberto no se movió. Vanessa le puso una mano en el brazo, pero él la apartó. No necesitamos abogados para una conversación familiar, dijo con ese tono condescendiente que también dominaba. Yo creo que sí, respondí.
especialmente cuando esa conversación involucra presión, amenazas y coerción. Vi cómo Roberto palideció ligeramente. Alberto habló por primera vez con voz profesional y fría. Señor Gutiérrez, señora. Soy Alberto Méndez, abogado de su padre desde hace 20 años. Les sugiero que se sienten. Tenemos documentación importante que revisar. Roberto intercambió una mirada con Vanessa. Finalmente se sentaron, ambos en el borde del sofá tensos como resortes. Bien, dijo Roberto tratando de recuperar el control. Si quieres hacerlo así, papá. Traje los documentos, revisados por un notario. Solo necesitas firmar y podemos proceder con la venta de la casa. Sacó de su maletín una carpeta, la puso sobre la mesa con gesto dramático, como quien pone un as ganador en una partida de póker. Yo no la toqué, no la miré siquiera. No voy a firmar esos documentos, dije simplemente. El rostro de Roberto se endureció. Papá, ya hablamos de esto. No tienes opción, es lo mejor para todos. Vanessa intervino con esa voz melosa. Suegro, hemos encontrado una residencia hermosa, con jardines, con... No me interesa, la interrumpí. Alberto abrió su maletín. Sacó varios documentos, los colocó sobre la mesa al lado de los de Roberto. Permítanme mostrarles algo, dijo Alberto. Esto es una evaluación médica del doctor Ramírez, médico de cabecera de Fernando desde hace 15 años. Certifica que está en plenas facultades mentales. Lúcido. Capaz de tomar sus propias decisiones. Roberto intentó hablar, pero Alberto continuó. Esto otro es un certificado de un geriatra independiente. Misma conclusión. Y esto. Sacó otro documento, es una declaración del contador de Fernando, confirmando que su situación financiera es estable y sostenible. Vi cómo Roberto empezaba a sudar. «Qué bien, papá», dijo con voz forzada. «Me alegra que estés bien, pero eso no cambia el hecho de que vivir solo es peligroso, que esta casa es demasiado grande, que tú quieres el dinero», lo interrumpí. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. «Que has estado presionándome para que venda, que me amenazaste con un proceso de incapacitación, que me insultaste, que me escupiste». El silencio que siguió fue absoluto. Roberto se quedó quieto. Vanessa lo miró confundida. «Fernando, yo nunca», empezó Roberto. «Sí lo hiciste», dije con firmeza, «y tengo pruebas». Alberto sacó su laptop. La abrió. Conectó unos altavoces pequeños. Lo que van a escuchar fue grabado en esta casa hace exactamente una semana. Es legal porque fue grabado por el dueño de la propiedad en su propia residencia. Le dio play. La voz de Roberto llenó la sala. «Me vas a pegar, viejo». Y luego más fuerte. «Viejo tonto. Voy a quedarme con todo». La grabación continuó. Cada insulto. Cada amenaza. El sonido del escupitajo. Todo. Roberto se puso de pie de golpe. «Apágalo. No tenías derecho a grabarme». Alberto detuvo la grabación. Tenía todo el derecho. Y esta grabación es evidencia admisible en corte si fuera necesario. Vanessa se había puesto pálida. Miraba a Roberto como si lo viera por primera vez. «Roberto, ¿qué hiciste?», susurró. Pero él no le respondió. Me miraba a mí con una mezcla de furia y pánico. Papá, yo estaba frustrado. No hablaba en serio. Su voz temblaba ahora. «Tú me provocaste, me hiciste perder el control». Negué con la cabeza lentamente. «No, hijo. Tú perdiste el control porque pensaste que podías manipularme, que era un viejo débil al que podías aplastar». Alberto volvió a hablar. «Hay más. Fernando ha modificado su testamento. Ya no es el documento que ustedes conocían». Sacó el testamento nuevo. Lo puso sobre la mesa. Según el Nuevo Testamento, Roberto recibirá únicamente la legítima estricta que la ley española establece. Aproximadamente 1/3 del patrimonio. Vi cómo Roberto hacía cálculos mentales. Cómo se daba cuenta de lo que eso significaba. «¿Y el resto?», preguntó con voz ronca. «El resto»,
Continué yo, se dividirá entre tu hermana Elena y tu hermano David, y una parte significativa irá a una fundación que lleva el nombre de tu madre. La Fundación María Dolores Gutiérrez, dedicada a proteger a personas mayores de abuso familiar. Roberto se dejó caer en el sofá. Vanessa se había tapado la cara con las manos. No puedes hacer esto, dijo Roberto finalmente. Soy tu hijo, tu primogénito. Me incliné hacia adelante. Quería que viera mis ojos. Quería que viera mi determinación. Eres mi hijo. Y por eso esto me duele más de lo que imaginas, pero no voy a permitir que me trates como un objeto, como un obstáculo, como algo que hay que remover para llegar al dinero. Roberto intentó una última vez. Papá, lo siento. De verdad, Vanessa y yo, estamos pasando por problemas financieros. Los niños, la hipoteca, las deudas. Estábamos desesperados. Su voz se quebró. Por favor, soy tu hijo. Por un momento, solo un momento sentí lástima. Vi al niño que fue. Pero luego recordé el escupitajo, los insultos, las amenazas, y la lástima se desvaneció. Si tenían problemas financieros, debieron habérmelo dicho, directamente, con honestidad. Yo habría ayudado. Siempre ayudé, pero no así, no con manipulación y amenazas. Alberto cerró su maletín. Señor Gutiérrez, señora, esta reunión ha terminado. Les sugiero que se retiren y les advierto, si intentan cualquier acción legal contra Fernando, usaremos esta grabación. Si lo acosan, lo presionan o lo molestan de cualquier forma, obtendremos una orden de restricción. Vanessa fue la primera en levantarse. Tomó su bolso con manos temblorosas. «Roberto, vámonos», dijo en voz baja. Pero Roberto no se movía. Me miraba con ojos vidriosos. «Papá», empezó. «Adiós, Roberto», lo interrumpí. No había más que decir. Finalmente se levantó. Caminó hacia la puerta como un autómata. Vanessa iba delante con la cabeza gacha. En el umbral, Roberto se giró una última vez. «Algún día entenderás que solo quería ayudar», dijo. Negué con la cabeza. «No, hijo. Algún día tú entenderás que el respeto vale más que el dinero». La puerta se cerró detrás de ellos. Escuché el motor de su coche arrancar. Luego el sonido se alejó hasta desaparecer. Me quedé sentado respirando profundamente. Alberto puso su mano en mi hombro. «Lo hiciste bien, Fernando. Muy bien». Pero no me sentía bien. Me sentía vacío, triste, como si hubiera perdido algo que nunca podría recuperar. «¿Hice lo correcto?», le pregunté. Alberto asintió con firmeza. «Hiciste lo único que podías hacer. Defenderte. Mantener tu dignidad». Esa noche llamé a Elena y David. Les conté todo. Ambos reaccionaron con alivio mezclado con tristeza. «Lo siento, papá», dijo Elena. «Siento que hayas tenido que pasar por esto». David agregó. «Pero estamos orgullosos de ti, muy orgullosos». Los días siguientes fueron extraños, silenciosos. Esperaba que Roberto llamara, que pidiera perdón, que intentara reconciliarse. Pero no lo hizo. Pasó una semana. 2. Un mes nada. Elena vino a visitarme 2 veces. David, 1. Hablamos de la fundación, de los planes, de cómo honrar la memoria de María. Hablamos de todo menos de Roberto. Era como si hubiera muerto. Y en cierto sentido así era. El hijo que conocí había muerto. O quizás nunca existió. 3 meses después recibí una carta. Era de Roberto. La abrí con manos temblorosas. Era corta. «Papá, he tenido tiempo para pensar, para reflexionar. No espero que me perdones, solo quiero que sepas que lamento haberte lastimado, que estaba cegado por la codicia y la desesperación. Vanessa y yo nos estamos divorciando. Estoy en terapia, tratando de entender cómo me convertí en alguien capaz de hacerle eso a su propio padre. No te pido que cambies el testamento, no te pido dinero. Solo te pido que sepas que tu hijo, el verdadero, todavía está aquí, tratando de encontrar el camino de regreso. Roberto». Leí la carta 3 veces. Lloré. Por él,
por mí, por lo que pudo ser y no fue. Pero no respondí, no todavía, porque perdonar toma tiempo. Y la confianza una vez rota es difícil de reconstruir. Guardé la carta en un cajón, junto a la foto de Roberto niño. Algún día quizás podríamos hablar, pero ese día no era hoy. Hoy necesitaba sanar, necesitaba vivir, necesitaba disfrutar del tiempo que me quedaba sin miedo, sin presión, sin amenazas. La Fundación María Dolores abrió sus puertas 6 meses después. Un centro de día hermoso, en un edificio restaurado del centro, con abogados voluntarios, con trabajadores sociales, con un lugar seguro donde personas mayores podían recibir asesoría gratuita sobre cómo proteger sus derechos y su patrimonio. En la inauguración estaban Elena y David, Alberto, amigos de María, antiguos compañeros de trabajo. El salón estaba lleno. Di un pequeño discurso. Hablé de María, de su bondad, de cómo ella siempre quiso ayudar a los demás. Y hablé de dignidad, de cómo nunca es tarde para defenderse, de cómo la edad no significa debilidad. Cuando terminé, todos aplaudieron. Elena me abrazó llorando. Mamá estaría tan orgullosa, susurró. Y yo supe que tenía razón. María estaría orgullosa, no solo de la fundación, sino de cómo había enfrentado la tormenta, de cómo no me dejé vencer. Esa noche de regreso en mi casa me senté en mi silla favorita. La casa estaba en silencio, pero era un silencio bueno, pacífico. Miré alrededor, las paredes que construí, los recuerdos que guardaban, esta casa que casi pierdo, y sonreí. Porque la había salvado. Me había salvado a mí mismo. Y en el proceso había creado algo bueno, algo que ayudaría a otros, algo que trascendía mi dolor personal y se convertía en esperanza para muchos. La dignidad no tiene edad. El amor propio no caduca. Y nunca es tarde para plantarse y decir hasta aquí. Estas son las lecciones que aprendí. Lecciones que pagué caro. Pero lecciones que valieron la pena. Si mi historia te tocó el corazón, si de alguna manera te sentiste reflejado en ella, quiero que sepas algo importante. No estás solo. Hay ayuda. Hay recursos. Hay personas que se preocupan. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te quite tu dignidad. Busca ayuda legal. Habla con profesionales de confianza. Protege lo que es tuyo. Y recuerda siempre, tu vida te pertenece. Hasta el último día. Hasta el último aliento. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 73 años, viví una traición que nunca imaginé posible, pero sobreviví. Y no solo eso, prosperé. Convertí el dolor en propósito, la traición en justicia, el miedo en fortaleza. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Desde donde me estás escuchando, quiero que sepas que tu historia importa, que tu vida importa, que mereces respeto, amor y dignidad, sin importar tu edad, sin importar tus circunstancias. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. No estás solo. Comparte esta historia con alguien que pueda necesitarla. Porque a veces, solo saber que otros han pasado por lo mismo y han salido adelante puede darnos la fuerza que necesitamos. Un abrazo fuerte a todos. Especialmente a los que están luchando sus propias batallas en silencio. Sigan adelante. La dignidad siempre triunfa. Con cariño y respeto, Fernando Gutiérrez, 73 años, Madrid, España.